Nuestro siguiente ponente es Javier Velasco. Javier es delegado del Grupo de Biotecnología Industrial de Asebio y nos va a dar una charla que se llama Bioeconomía y Economía Circular. Muchas gracias. Muy bien. Buenas tardes. En esta hora tan buena para dormir la siesta, no os asustéis con el título, creo que puede ser un poquito más interesante de lo que parece. A ver, yo he venido aquí hoy a reclamar o a reivindicar dos cosas. Una es más ciencia y la segunda es un poquito más de sentido común. Y no siempre las dos cosas van juntas, ¿eh? Conozco a unos cuantos científicos y de sentido común andan regular. Algunos. Bueno, lo de sentido común, ¿a qué viene? Pues parece que, yo creo, si veis esto, que es un poco exagerado, es verdad, en los últimos, digamos, 200 años, la humanidad se ha vuelto un poquito loca. Nos hemos hecho adictos a una droga muy dura, que es el petróleo. Hasta el año 1800 y pico, antes de la Revolución Industrial, la economía de todos ya era una economía circular, lo que ahora se ha puesto muy de moda, la economía circular, ¿no? Y eso, si queréis ver un ejemplo de esto, solo tenéis que ir a un pueblo de los de verdad, de los fetén, de los pequeñitos, donde la gente pues reutiliza todo lo que les sobra de su comida, que tampoco es mucho, se lo echa a los animales, los excrementos de los animales se los usa para fertilizar el suelo, etcétera. O sea, lo que es un pueblo de toda la vida. Eso es economía circular, o como yo también lo llamo a veces, economía de sentido común. Pero, como digo, un poco derivado de esta adicción que hemos tenido en los últimos siglos por el petróleo, pues nos hemos vuelto locos y hemos pasado a hacer otra cosa, a funcionar de otra manera. A funcionar en un sistema de extraer recursos de la naturaleza, fabricar, consumir y tirar. Y esto, hombre, parece que muy sostenible no es. Si queremos cambiar ese modelo, tenemos que saber contra quién luchamos. Y luchamos contra un enemigo que es muy duro. El enemigo es este. De un barril de petróleo, que tiene 42 galones de crudo, se sacan 45 galones de producto. Es decir, se saca más producto de la materia prima que hemos incorporado. Se saca, por supuesto, combustibles, pero todos los plásticos vienen de allí, etcétera, etcétera. Es un sistema químico, un área de conocimiento muy desarrollada, muy eficiente, y ya no hablemos de todo el poder político, económico, etcétera, etcétera. Pues contra esto luchamos, si queremos cambiar un modelo de petroeconomía, economía basada en el petróleo, por un sistema de bioeconomía, es decir, una economía basada en los recursos naturales y en las materias primas de origen biológico. Claro, eso es así, pero eso tiene sus consecuencias. Las consecuencias son que estamos extrayendo carbón que se formó hace millones de años del suelo y lo estamos lanzando hacia la atmósfera. Nos hemos cargado el ciclo del carbono que habíamos estudiado en los colegios y en los institutos, que era tan bonito y tan circular, pues eso ya no es así. Ahora estamos expulsando carbón hacia la atmósfera. Y, bueno, las consecuencias, a pesar de que algunos dicen que no son ninguna, pues es evidente que sí las hay. Perdón. Bueno, pues esto es un poco la diferencia entre lo que es economía lineal, que es en la que estamos actualmente, en la que producimos, consumimos y tiramos, al cambio de modelo de la economía circular. La economía circular se basa en producir y producir lo justo y necesario y producir de una forma más racional, es decir, producir pensando qué va a pasar con el producto al final de su ciclo de vida, ¿vale? Consumir también lo necesario y a veces consumir no es tener, es usar algo que necesitamos. O sea, el cambio de modelo de consumo, de usar servicios en vez de tener cosas, es parte de la economía circular también. Y, por supuesto, reutilizar, reparar y reciclar. Es decir, las cosas se tienen que diseñar pensando que a lo mejor es más fácil repararlas que comprarte una nueva. Y para eso el diseño el ecodiseño, que es una parte de la economía circular, es muy importante. ¿Y cómo se juntan las dos cosas? Pues si os metéis en el mundo de la economía circular, este es un esquema que cuando ponéis en Google economía circular, lo primero que sale es esta imagen. Tiene, digamos, dos partes, dos ciclos.
Por un lado está la parte técnica, la maquinaria, los equipos, etcétera, que es toda la parte azul que está a vuestra derecha, y por otro lado está lo que es la bioeconomía, es decir, un ciclo natural. Lo que pasa realmente en cualquier ecosistema natural es que las materias primas naturales se descomponen, se forman sus elementos básicos, y a partir de esos elementos básicos se puede volver a reconstruir un nuevo ser vivo o un nuevo compuesto químico, etcétera. Esto es lo que se llama bioeconomía, que es, como digo, una parte de la economía circular. Para esto hace falta mucha ciencia. Y esto que parece muy básico, y realmente lo es, para que sea competitivo, que es una palabra muy importante, para competir con ese gran enemigo que tenemos, que es la petroeconomía, hay que hacer todos estos procesos que están aquí de una forma muy eficiente, porque nuestro enemigo lo es. Entonces hay que hacerlo así. Y no vale con que se funcione en un laboratorio, que está bien. Tiene que funcionar en una planta piloto, tiene que funcionar en una planta industrial, tenemos que producir toneladas de esas cosas a un coste más o menos similar a lo que es, el coste que tienen los productos que derivan del petróleo. Porque si no, por muy convencidos que seamos y por muy ecologistas o verdes que queramos ser, si el litro de biodiesel valiera 3 o 4 euros, pues nadie compraría biodiesel. Es la verdad. Entonces tenemos que conseguir que los biocombustibles o los bioproductos sean competitivos también en precio y en coste con los que vienen del petróleo. Para eso, como digo, hace falta mucha ciencia, mucha investigación. En España, en concreto, este campo de la economía circular y la bioeconomía, pues como siempre vamos un poquito tarde, empezó en Europa principalmente. La bioeconomía se ha empezado a desarrollar en los países nórdicos, en Finlandia, Noruega, Dinamarca, en Alemania incluso, pero en España tenemos una ventaja, que es que tenemos una industria agroalimentaria muy potente. Y la industria agroalimentaria es una muy buena fuente de materia prima para la bioeconomía. Al final son material orgánico que necesitamos para fabricar cosas. Y os voy a poner un ejemplo de algo que tenemos relativamente cerca, a poco más de 100 kilómetros de aquí, de Granada. Ese puntito de ahí abajo, ese recuadrito rojo de ahí abajo, que se ve perfectamente en los satélites, es lo que en las series se llama el mar de plástico. El mar de plástico son unas 30.000 hectáreas de terreno en las que hay una grandísima producción de productos hortofrutícolas, de tomates, de pimientos, de sandías, etcétera, 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 y que es nuestro pozo de petróleo. Ahí hay una grandísima cantidad, no solamente de productos que nos podemos comer, sino de materias primas que podemos utilizar para fabricar otras cosas. ¿Y cómo tenemos que hacerlo? Pues, igual que en el petróleo, a partir del crudo, se hace una serie de productos en una planta que se llama refinería, pues si queremos pasar a la bioeconomía, tenemos que usar una biorefinería. Y esto solamente será rentable si a partir de esa materia prima sacamos muchos productos. Cuando se plantea que solamente se haga un producto a partir de un residuo, seguramente los números no van a salir. Hay que hacer muchas cosas a partir de esa materia prima, aprovechar todo, como hacían en los pueblos que os comentaba al principio, sacar todos los recursos posibles. Habrá cosas que son más baratas, energía, algo que se pueda quemar, pero de ahí puede salir otros compuestos como antioxidantes, vitaminas, aminoácidos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Entonces, aquí, de nuevo, hace falta mucha ciencia. Y hace falta ciencia aplicada. Ciencia en la que se lleven los procesos, de nuevo, desde una escala de laboratorio en la que casi todo funciona, hasta una escala económicamente viable de producción de toneladas. Si hacemos unas cuentas, y aquí volvemos al sentido común, os diré, a lo mejor no tenéis una escala de estas cantidades, pero además de los tomates, pimientos, etcétera, que se fabrican que se producen en estos invernaderos, se generan cada año en esa zona de Almería casi 2 millones de toneladas de residuos verdes, o sea, de los restos de las plantas, de los tallos, de las hojas, etcétera. 2 millones de toneladas de residuos verdes. Eso es un montón de biomasa, un montonazo.
Y además está concentrado en una zona muy pequeña, es una ventaja porque no tienes que desplazarte mucho para tener acceso de eso. Bueno, pues si hacemos unas cuentas sencillas de cuánto valdría eso, separando por los componentes. Al final es materia orgánica, pues eso tiene carbohidratos, tiene proteínas, lípidos, y eso hay un mercado para eso tiene un precio. Pues el resultado es que estamos tirando al año en torno a 32 millones de euros, cada año. Lo que está pasando ahora es que no solamente no se aprovechan esos 32 millones de euros, sino que los productores de los invernaderos tienen que pagan en torno a 10, 15 céntimos por kilo de residuos para que se los recojan. En conclusión, más ciencia y un poco más de sentido común. Gracias.